En este día martes de Cuaresma seguimos recordando a Santa Bárbara, nuestra patrona, un día de indulgencia plenaria en nuestra parroquia. Los invito a meditar la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versos 1 al 12. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este evangelio tiene muchísimos elementos porque comienza hablando de la cátedra, el lugar de la enseñanza, donde se han sentado escribas, fariseos. Hoy también tenemos que decir donde se sientan obispos, sacerdotes, catequistas. También en la familia hay una cátedra y allí se sienta papá, mamá a enseñarnos. También en los círculos pequeños se sienta el amigo, el docente, y muchos nos van enseñando. La cátedra significa el lugar de la enseñanza. Esos que muchas veces criticamos, esos que a veces tratamos de enlodar para justificar nuestro comportamiento. Entonces el estudiante dice: pero ¿qué me va a exigir a mí mi profesor si hace esto o aquello? El feligrés dice: ¿y cómo le voy a poner cuidado a mi sacerdote si comete este pecado o aquel? Y así uno al otro vamos juzgando, tratando no solamente de enlodar al otro, sino de justificar mis errores. Y entonces, previendo todo ello, el Señor nos enseña: hagan y cumplan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, que el comportamiento, la conducta de cada uno, sea maestro o discípulo, docente o estudiante, sacerdote o feligrés, padre de familia o hijo, cada uno responderá por su conducta. Y ninguno puede juzgar al otro. Lo decía el Evangelio de ayer: no juzguen y no serán juzgados. Porque es que hay que ir leyendo el Evangelio unido entre sí. No juzguen y no serán juzgados. Cada uno responderá por su conducta. Y los errores del otro no justifican los míos. Al contrario, si yo veo los errores, trato de no imitarlos. Aquel que me enseña y que me muestra el camino correcto, le obedezco, lo escucho y sigo el camino que me indica, aunque él no lo siga, aunque él esté equivocado. Y dice por qué no deben hacer lo que ellos hacen. Y entonces allí tenemos que sentirnos exigidos todos aquellos los que enseñamos. Porque muchas veces se lían fardos pesados que no somos capaces de mover ni con un dedo. Porque muchas veces, no solamente los que enseñamos, sino los que pueden creerse perfectos, le colocan cargas a sus hermanos que no viven ellos, porque somos incoherentes. Y eso vale para el padre de familia, para el catequista, para el docente, para el sacerdote, para la religiosa, para el religioso. Y continúa diciendo: todo lo hacen para que la gente los vea. Y entonces tengo que preguntarme como sacerdote, pero cada uno de ustedes tiene que preguntarse como sacerdote: nuestra palabra, nuestra enseñanza, nuestra predicación, ¿es en la búsqueda de la gloria de Dios, en la búsqueda de la construcción del reino de Dios, o simplemente para cautivar aplausos y para gloria personal? Lo que hacemos en la iglesia, lo que hacemos en la familia, en el trabajo, en la sociedad. En cambio, ustedes no se dejen llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro. Y allí entonces se entiende mucho la sinodalidad, donde todos con carismas distintos vamos caminando como hermanos hacia la construcción del reino de Dios, hacia la patria celestial. Porque ese llamarme maestro me pone por encima de los demás. Y líder no es el que manda, es el que se pone la camiseta y lidera un trabajo donde él también trabaja. No llamen padre a nadie en el mundo, porque uno solo es vuestro padre. Y allí en esto yo me he gastado tiempo hablando del decirle padre a un sacerdote. Y lo que pasa es que la paternidad del sacerdote indica que él no es un solterón amargado,
que no es infecundo, sino que él también tiene hijos. Y al sacerdote se le debe llamar padre si bautiza, engendra hijos para Dios. Si saca tiempo para educarlos en la predicación, si los corrige en la confesión, si los alimenta en la Eucaristía. Un sacerdote que se convierte en funcionario y no obra con amor en cada cosa que hace, en la vida sacramental, en la vida pastoral, no es digno de que se llame padre. Pero si el sacerdote actúa por amor a Dios y a la iglesia y celebra los sacramentos con piedad, por el bien de sus hermanos, se le puede llamar padre, porque él representa la presencia del Padre en la tierra. O si no, ¿por qué le decimos padre a nuestro papá? Pues porque nos engendra, porque nos corrige, porque nos alimenta, porque nos acompaña en nuestro caminar. Y por eso muchos dicen, padre no es el que solamente engendra, sino el que ayuda a crecer, el que alimenta. Y luego dice el Señor, si alguno quiere ser importante y quiere ponerse por encima, que se haga el servidor, porque es importante aquel que sirve, aquel que se abaja, porque busca el reino de Dios. Es que a veces buscamos el reino de Dios pensando que es un reino humano. Y entonces a mí me da vergüenza y me duele. En la iglesia yo personalmente encuentro luchas de poder, luchas económicas, y hablamos del reino de Dios. ¿Qué pensará el Señor de la iglesia que Él fundó y que a veces vamos tergiversando? Por eso, mis hermanos, sacerdotes, religiosas, laicos, que lo único que nos mueva es el amor de Dios, es el Evangelio y la construcción del reino. Ahora di conmigo, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.